Yo sentía que me estaba volviendo loco porque yo quería llorar. Que yo estuve con él, empecé a sentirme mal. Yo tenía mucho miedo, yo tenía pánico, pavor, o sea, no puedo describir lo que yo sentía ahí, porque era eso, era pavor, era un pánico, pero un miedo total. Y locura, o sea, si puedo describirlo así, locura en el sentido de que yo sentía que me estaba volviendo loco por no dormir. O sea, por no dormir y estar todo el día abobado pensando en lo que me pasó o viéndolo al tipo este, mejor porque lo vi tanto al tipo este que yo creo que podría dibujarlo a la perfección, porque tantas veces lo vi en mi cabeza, inclusive ahorita que yo les cuento esto, siento todavía todo ese frío, toda esa piel de gallina que se me puso, o sea, lo sigo teniendo. Por eso también me daba mucho miedo a mí hablar esto, porque realmente no quería recordar yo todo esto, pero nunca, creo hasta el día de hoy, nunca he sentido ese frío o ese pánico, ese pavor que yo tuve. Esta es la historia de Paul Parada con un extraterrestre pleyadiano, un médico boliviano que se vio envuelto en un encuentro fuera de este mundo. Hace más de 4 años, en septiembre de 2019, durante los devastadores incendios que azotaron Bolivia, Paul, quien forma parte de un grupo de operaciones especiales y es médico de emergencia, tuvo un encuentro inesperado que desafiaría todo lo que creía sobre la vida en el universo. Los incendios forestales, que consumieron millones de hectáreas, llevaron a Paul a cumplir su deber como médico voluntario en la lucha contra el fuego. En medio de la noche, en una remota área rural, se encontró con un individuo desconocido y con una herida muy grave en el brazo. Lo que vas a ver y escuchar a continuación en nuestro canal de Misterio Extraterrestre TikTok es un caso real. Esa noche yo me quedo en la casita a hacer mi guardia, mi turno. Serían aproximadamente las 10:30 de la noche cuando yo me salgo afuera de la posta a fumar un cigarro, y es ahí donde yo veo venir una persona que nosotros llamaríamos gringo, un europeo. Esto pasa en un pueblito en medio de la nada, a 50 kilómetros del pueblo más grandecito, porque estamos hablando que son incendios que se produjeron en zonas de difícil acceso. Así que esta casita que yo les hablo es una casita improvisada, que nosotros improvisamos para que sea un puesto de salud, para atender básicamente primeros auxilios y algún tipo de ayuda de primer nivel en salud. Yo veo venir a esta persona caminando, un gringo, un europeo, pero como les comenté, yo no me sorprendo en ningún momento de ver un gringo en medio de la nada en mi país todavía, porque yo ya tenía experiencia yo de compartir con personas extranjeras que llegaron a Bolivia, llegaron grupos de bomberos franceses, estadounidenses, alemanes, gente de USAID, de UNICEF. Así que para mí esos días era completamente normal ver a un europeo, como queramos decirlo. El tipo se venía caminando, tenía una manta encima porque esa noche hacía bastante frío. Venía caminando, tenía su mantita, y ahí es cuando él llega hacia mí. Yo le pregunto: hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda? Y él me contesta: sí, necesito ayuda, por favor, en perfecto español, muy claro, sin ningún tipo de acento. Y yo lo invito a pasar, pasamos a la posta, a la casita, pasamos los dos a la casita, él se sienta, empezamos a charlar así por encimita, y ahí es donde le digo: ok, ¿cómo te ayudo, hermano? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu herida? ¿O qué tenés? ¿Cómo te ayudo? Y él ahí es cuando, bueno, él se saca, él tenía para empezar un traje azul, un traje completamente azul de una sola pieza. El traje tenía líneas plateadas, yo lo relaciono, como te comenté, con un código Morse. Era como línea, punto, línea, punto, línea, punto. Todo el traje era azul oscuro, pero tenía líneas plateadas, o sea, era un traje de una sola pieza. Yo tampoco me asombro mucho porque yo dije, bueno, estos tipos, otra tecnología, quizás su traje es un traje antifuego, un traje de última tecnología para combatir incendios, así que bueno, dije, suerte de él, ¿no? Por tener un traje de esa característica. Hasta ahí normal, pero ya donde empieza la cosa va cambiando. Él se abre el traje, no tenía sierra, no tenía nada, era como elástico o como flexible. Saca su brazo izquierdo y aquí, en esta parte de acá, tenía una herida de esquina, una herida bastante profunda, como te mencioné, porque se veía el tejido adiposo. El tejido adiposo es lo que nosotros conocemos como grasa. Se le veía la grasa, se veía el tejido adiposo y estaba con hemorragia, estaba sangrando.
pero ese traje estaba intacto, no tenía mancha, no tenía nada, el traje estaba pulcro, o sea, completamente intacto. Y ahí yo lo miro y le digo, y hermano, pero ¿cómo te hiciste eso? Y aquí es donde ya empieza la experiencia. Él mentalmente, o sea, él por la mente, o telepáticamente, como queramos llamarlo, él me dice una cría de puma. Al decirme esto, yo lo primero que hago es, lo miro con una cara de carajo, o sea, ¿qué ha pasado acá? O sea, ¿por qué este tipo me está hablando por la mente? Inclusive, yo en ese momento quizás llegué a imaginar de que era mi imaginación, pero en ese mismo instante el hombre me pone, el tipo me pone la mano sobre el hombro, sobre el brazo, y nuevamente, telepáticamente me dice, tranquilo, todo está bien, tranquilo. Y en ese momento yo creo que tenía aquí, ordinariamente los huevos sería, ¿no? O sea, realmente yo estaba con mucho miedo. Y es en ese momento, como te comenté, que yo realmente, no sé si tengo un bloqueo, pero me asusté mucho. O sea, realmente me asusté, un frío que me pasó por todo el cuerpo, por cada célula de mi cuerpo. Yo creo sentí un frío, como un helado. O sea, estuve estupefacto, creo que esa es la palabra correcta para definir lo que yo sentí. O sea, estuve estupefacto. Y lo único que hice ese momento fue, bueno, o sea, y casi temblando, porque yo sentía que hasta la quijada me temblaba. Bueno, puse mi mente en blanco, lo más en blanco que pude. Yo tenía mucho miedo de que el tipo pueda pensarlo o pueda leer lo que yo estaba pensando. Así que en ese momento, como te decía, yo pasé mucho flashback en mi mente. O sea, vi como toda mi vida en esos segundos que más o menos lo iba a atender. Así que decidí poner la mente en blanco. Yo pensaba, bueno, acabo con este señor, lo limpio, esto va a quedar acá, seguramente es un tipo raro y se acaba, pues no. Yo lo único que pensaba en ese momento, y siempre creo hasta el día de hoy, creo firmemente, que si yo tuve ese bloqueo fue por el tema de mi niña. Bueno, las personas que son padres me entenderán que al momento de que uno es papá, pues piensa más también en su vida de uno, ¿no? Yo realmente tenía miedo de que me pase algo y que mi familia, mi niña, o sea, queden huérfanas de padre, pues, ¿no? Yo pensé hasta lo peor, que quizás me podían matar, muchas cosas. Así que en raíz a esto yo decidí ponerme en blanco. Hice mi trabajo, lo empecé a limpiar, lo suturé. Lo mucho que le habré dicho fue respirar cuando empecé a suturarlo para que respire, pero de ahí no hablé. Yo agaché mi cabeza como estoy ahorita, empecé a suturar y no lo miré, y en mi mente solo pensaba el tipo de punto que le estaba haciendo. O sea, pensaba en cosas médicas para que mi mente no me juegue una mala pasada, porque por ahí yo empezaba a pensar otras cosas. Pensé mucho también en salir corriendo de ahí, pero yo decía, ¿pero a dónde voy? Estoy medio de la nada. ¿Quién me va a ayudar si pasa algo? Por ahí el tipo está acompañado. Entonces, o sea, no sé, lo voy a atender bien, lo voy a curar, voy a hacer mi trabajo en este caso, que era ayudarlo. Y el tipo se va a ir y esto va a quedar como un susto, me voy a asustar y va a quedar ahí. Termino de suturarlo, que realmente no fue poco. Fueron 40 minutos, una hora que yo tardé bastante en suturarlo. O sea, yo leía los comentarios del video que subiste, Jorge, y sí, claro, la gente dice, pero en 40 minutos pudiste preguntarle todo, pudiste preguntarle de dónde viene, qué planeta está, si es de aquí, no es de acá. Claro, eso dice la gente, pues, ¿no? Yo leía los comentarios y ponía la gente, pero Paul, tuviste la posibilidad del mundo de preguntarle qué hace, que por qué están aquí, que dónde vive, que cómo llegó, que inclusive otro puso, ¿por qué no le dijiste que te invita a subir a su nave? O sea, cosas así. Eso es lo que decían ellos. Y yo dije, pero es que a mí en ningún momento creo que eso habría sido lo último que a mí se me hubiera ocurrido pensar, porque yo tenía miedo. O sea, yo tenía miedo, pero un miedo, como te digo, un miedo de frío. Si bien es cierto que yo nunca sentí que este tipo tuviera malas intenciones, y por último también decía en mi mente, sería el colmo que este tipo de verdad me haga algo, porque yo lo estoy ayudando. Si te estoy ayudando, no creo pues que me haga daño. Así que hice mi trabajo, lo suturé, hice los puntos, le hice 8 puntos. Cuando terminé de suturarlo, le digo al señor, voy y traigo un botiquín pequeñito, saco agua oxigenada, povidona, gasas. Le digo todavía, así te vas a curar. Le muestro, te vas a limpiar la herida de esta manera, y en 8 días tenés que volver para ver si ya te voy a retirar los puntos. Si seguís por aquí, le digo. Hasta ahí todo perfecto. Yo dije, este tipo se va a ir, aquí quedó todo. Nos paramos y otra vez, y ahí él me habla en perfecto español,
y me dice, me siento débil. Lo que a continuación vas a ver, que por favor no te asustes. Y ahí sí yo me cagué, o sea, yo ahí ya estaba yo pensando todo, o sea, lo peor, yo dije ahorita, ¿qué irá a pasar? O sea, yo decía en mi mente, ¿qué irá a pasar? Pero dentro de todo, el miedo que yo tenía no me dominó, porque macho, varón, lo acompañé, varón de amable, salimos y ya cuando yo abro la puerta de la casita para acompañarlo afuera, mi intención nunca fue acompañarlo hasta más allácito, o sea, yo quería abrir, que se vaya y ya, pero yo cuando abro la puerta, a unas 2 cuadras, estamos hablando de 200 metros, quizás menos de 200 metros, habían dos seres, dos pequeñitos, dos personas chiquititas, lo que nosotros diríamos el gris o los grises convencionales, pero no eran grises. Yo nunca voy a olvidar su color, eran verde pálido, era un verde agua, ese era su color. Tal como se ven los grises en foto, cabezoncitos, no tan exagerada la cabeza, así como a veces los dibujan, era una cabeza ovalada, pero tampoco tan gigante, eran de color verde pálido y tenían el mismo traje del señor, que era un traje azul completo con botas negras, y encima de ellos había una nave, no sé si extraterrestre, si humano o qué sería, completamente en silencio, no tenía ningún tipo de luces, pero se veía claramente unas 6 o 8 ventanas que tenía la nave. Yo esto lo vi muy bien, era una noche bastante fría, pero en lugares así como yo te hablo, en un bosque seco chiquitano, la gente quiero que a veces entienda que no es un bosque que sea todo verde, todo vegetación como un bosque de novela o de película. Este tipo de bosque en mi país es un bosque de árboles secos. O sea, la luna ilumina completamente eso, o sea, son árboles secos y se veía muy bien, se veía clarísima la nave, era grande y debajo de la nave, sobre la línea de los árboles, el árbol tendría unos 15 metros, 20, encimita estaba la nave, como te digo, en silencio total, todas las luces apagadas, no había nada, y debajo de eso habían dos seres chiquititos. Estos seres empiezan a caminar hacia el Señor, y yo creo que por inercia empecé a caminar con él también hasta que más o menos ya como que, o sea, huevón, volvete, o sea, como el instinto de supervivencia. Lo llevo hasta acompañar ahí, él me agradece, me dice todavía gracias Paul por mi nombre, yo nunca le mencioné mi nombre ni nada de eso, o sea, no tuve, yo cuántas veces hubiera querido también preguntarle cómo se llamaba o hacer mi hoja clínica, pues no, de atención, de paciente, la verdad, cómo se hace, pues no, pero realmente mi miedo fue mucho. El tipo caminamos, se acercan los seres, yo camino con él, cuando veo que ya está a una distancia relativamente cerca, yo, bueno, me vuelo y él me hace el gesto de Terminator, o sea, me hace ok, así, y yo vuelco directo, yo lo único que miraba a la puertita, entro a la puertita, vuelvo a entrar a la casa, me siento y empiezo un rato todavía a frotarme la cara, empiezo a ver realmente que esté bien, agarro mi reloj y el celular y veo la hora y digo, o sea, para más o menos guiarme de no tener lapsos de hora o por ahí me secuestró o tenía algún tipo de adopción, como a veces dicen que pasa, pues, ¿no? Y veo que la hora coincide con lo que yo había atendido, faltaban 10, 12 minutos para la medianoche, o sea, coincidía la hora con lo que yo tenía, y en ese momento yo me agacho, saco mi cajetilla de cigarro y empiezo a fumar como loco temblando, porque yo estaba temblando de miedo. Empiezo a fumar como loco y no quise mirar las ventanas. Yo todavía me sentía como un poco exaltado porque sentía que mi frecuencia cardíaca estaba por las nubes, o sea, me sentía agitado. Empiezo a fumar y temblando de miedo y no quiero mirar las ventanas. No quiero mirar las ventanas, me agacho y estoy así, creo que habrá estado una hora y media fumando, agachado, y de ahí empiezo a caminar en ronda, empiezo a dar vueltas y a pensar, y ahí fue cuando digo, mierda, tengo gasas llenas de sangre extraterrestre aquí conmigo, tengo todo un charco aquí de las gasas que este señor ocupó, o sea, debo ser la primera persona en el mundo que tiene sangre extraterrestre, pues, ¿no? De esas muestras, porque era un montón de gasas y un montón de cosas, yo guardo 2 gasitas, las que creía que estaban menos contaminadas, porque, bueno, al final todo está contaminado porque eran gasas que tiré en el esparadrapo, pues no se contaminan. Y las guardo las gasas, al tiempo, a los días después de eso, la primera persona que le cuento es a mi hermano, con recelo todavía, porque yo no quería contar esto y siempre nunca quise contarlo porque tenía miedo de la burla, pues no, porque yo soy médico y trabajo, yo vivo de esto y tenía miedo que me hagan la burla de mí, pues no, que me digan
como te dije, el médico a alguien, o que después empiezan a decir, ¿y dónde está puesto amigo? Cosas así, pues, ¿no? Y yo, por eso